Hola, en este tutorial vamos a hablar sobre las consultas en Access, pero primero tenemos que saber de qué se trata esto. Primero que todo, vamos a definir las consultas. Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir esa información detallada de una base de datos. Esto quiere decir que las consultas de Access sirven para recuperar, modificar, insertar o eliminar datos de la base de datos que tenemos hecha. Al crear una consulta en Access, lo que definís son las condiciones específicas de búsqueda para encontrar exactamente la información que deseas buscar. Algunas veces se puede confundir filtros con consultas, pero los filtros, como indica su nombre, sirven para filtrar los datos de los formularios de forma que se muestren los registros de la tabla o consulta que cumplan las condiciones establecidas en él. También los filtros tienen otra función que no tiene tanto que ver con su nombre como la anterior. Los filtros también pueden utilizarse para ordenar los registros de una tabla. Pero las consultas son mucho más que filtros o búsquedas simples que puedes utilizar para encontrar los datos de una tabla. Con estas puedes acceder a información de múltiples tablas. En los filtros esto no se puede hacer. Existen diferentes tipos de consultas. Está la consulta selectiva, de referencias cruzadas, de datos anexados, de actualización, de eliminación, para crear tablas, de parámetros, de unión. También están las consultas simples y también las de campos calculados. Nosotros solamente vamos a ver ejemplos de consultas simples, de parámetros y de campos calculados, pero vamos a explicar cada una de estas que nombramos. Una consulta selectiva recupera un conjunto de registros de una base de datos de acuerdo a los parámetros previstos en esta consulta selectiva. Después se encuentra, por ejemplo, la consulta de actualización, que esta lo que hace es modificar un registro existente en la base de datos. Por ejemplo, puede ser cuando se cambia la información de dirección dentro de un registro de clientes cuando el cliente se mudó. Después está una consulta para crear una tabla, que esta añade otra tabla de datos a la base de datos. Y después está una consulta de unión, que permite que los registros se extraigan de dos tablas diferentes y que se clasifiquen de acuerdo a una serie de criterios. Después está la consulta de parámetros, que es una consulta de selección predefinida que ofrece a los usuarios de las bases de datos un conjunto de parámetros entre los que elegir. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que se entienda un poco más. Bueno, vamos a crear una consulta de parámetros y lo que vamos a obtener son los cursos que tengan el número de hora superior a un número introducido por el usuario. Entonces, para hacer esto, lo primero que vamos a tener que hacer es abrir una base de datos, ¿sí? Así que vamos a abrir una base. Cuando ya la abrimos, vamos a poner crear, diseño de consulta y nos va a aparecer una ventana. Como estamos hablando de cursos, vamos a abrir la tabla cursos, ¿sí? La vamos a agregar y cerramos. Bueno, vamos a bajar nombre de curso y también número de horas. Como el parámetro, o sea, el valor del parámetro que queremos utilizar es un número superior al número introducido por el usuario, vamos a poner el criterio en número de horas. Y como queremos un número superior, vamos a utilizar el signo mayor, vamos a escribirlo, y entre corchetes para que sirva, para que funcione el parámetro, vamos a poner entre corchetes, introducir. Y lo mismo que dice el campo, número y número horas. Cuando terminamos de escribir, vamos a cerrar el corchete y vamos a poner intro. Ahora, cuando vayamos a ejecutar, nos va a aparecer una ventana que diga introducir el valor del parámetro. Entonces ahí vamos a introducir un número de horas, ¿sí? Y bueno, es así como se realiza la consulta de parámetros.
Luego están las consultas simples, que básicamente estas consultas son objetos que vamos a utilizar para visualizar parte de la información contenida en nuestra base de datos desde una perspectiva más detallada y más adaptada a las necesidades concretas a una situación puntual o algo que querramos buscar, en contraposición al contenido total de las tablas de nuestra base de datos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo sobre estas consultas simples. Lo que vamos a hacer como ejemplo de una consulta simple es de un alumnado que tengamos en una base de datos. Vamos a querer seleccionar solamente los que hayan nacido antes de 1967. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer primero para esto es abrir una base de datos. Ponemos crear nuevamente, diseño de consulta, y en este caso, como estamos hablando de los alumnos que hayan nacido antes de 1967, vamos a poner la tabla alumnos, la agregamos, vamos a bajar nombre de alumnado, apellido, población y fecha de nacimiento. Como el criterio es antes de 1967, vamos a poner vamos a escribir el criterio en el campo fecha de nacimiento. Así que vamos a escribir el signo menor porque es antes de 1967. Así que, bueno, vamos a escribir este signo, ¿sí? El signo menor. Y como queremos poner antes de 1967, vamos a poner 01 del 01 de 1967. Se pone el día, el mes y el año porque en la tabla de alumnados, en la fecha de nacimiento se encuentra toda la fecha completa. Entonces, si no se pone en el criterio, no va a funcionar esta consulta, ¿sí? Entonces, bueno, cuando se termina de poner el criterio que nosotros queremos para realizar una consulta, vamos a poner intro, y así cuando pongamos ejecutar vamos a ver que van a aparecer todos los alumnos que hayan nacido antes de 1967. Bueno, y es así como se realizan las consultas simples. Por último, se encuentra la consulta de campos calculados, que esta nos permite utilizar información que no proviene de un campo, sino de una operación con valores de otros campos. Bueno, vamos a ver un ejemplo acerca de esta última consulta. Lo que vamos a hacer para crear una consulta de campos calculados es una consulta que tenga el precio de los productos actualizados al 10%. Entonces, para realizar esto, vamos a abrir una base de datos, crear, vamos a tocar de nuevamente y después diseño de consulta. Como estamos hablando del precio de productos, vamos a abrir la tabla de productos. Entonces vamos a agregarla, cerramos y vamos a bajar identificación del producto, nombre del producto, precio unidad y cantidad por unidad. Vamos a hacer un nuevo campo que va a tener este nuevo producto actualizado y vamos a poner nuevo precio. Cuando terminamos de poner este nombre del campo que queremos poner, ponemos 2 puntos y ahora vamos a hacer esta operación que estábamos hablando sobre esta consulta. Entonces vamos a abrir corchetes y vamos a poner precio unidad. Ponemos este nombre de campo porque ahí va a tener toda la información de los precios que vamos a actualizarlos al 10% de cada producto. Cuando terminamos de poner esto, cerramos corchetes, vamos a poner por 10 dividido 100 porque es el 10%, más abrimos corchetes y ponemos nuevamente precio unidad. Bueno, cuando terminamos de escribir esto, ponemos intro y al poner ejecutar vamos a poder observar
cómo hay un nuevo campo que es el que creamos, que se llama nuevo precio y que es el precio actualizado de cada producto al 10%. Bueno, y es así como se realiza esta última consulta, que es la consulta de campos calculados. Bueno, por último, y para entender más cómo se utilizan las consultas, vamos a mostrar algunos operadores que se pueden utilizar para realizar los criterios de las mismas, como por ejemplo los que hicimos anteriormente en los ejemplos de consultas, que eran el signo menor o el mayor para seleccionar solamente una parte de toda la información que tienen las tablas de las bases de datos. Bueno, dentro de la casilla criterio se escribe una expresión, bien de texto, numérica o numérica con operadores. Gracias a estos operadores, además de palabras, se pueden imponer otro tipo de condiciones a las búsquedas dentro de los registros. Por ejemplo, para buscar un rango de valores dentro de un campo se utilizan los siguientes operadores. El primero es entre lo que queramos buscar y la palabra Y. Por ejemplo, para seleccionar los pacientes mayores de 18 años pero menores de 50. En la casilla criterios se escribirá entre 18 y 50, o sea, entre 18 y 50. Después hay operadores de comparación, que estos son el signo menor, mayor, mayor o igual, menor o igual, y también existe un operador que se llama distinto a, que se hace poniendo el signo menor, mayor, 2 puntos. Después, también se pueden poner varios criterios en una misma consulta. Por ejemplo, en diferentes campos poner el criterio Y, que cuando se escriben varios criterios en el mismo renglón, el programa va a tratar de buscar un registro que cumpla con todos los criterios. O en un mismo campo, utilizar el criterio O, que cuando se pone un criterio en la casilla criterio y otro en la casilla O, el programa va a buscar un registro que cumpla al menos uno de los criterios. Y por último se encuentran operadores que se llaman comodines, que estos se utilizan para buscar datos genéricos que empiezan por una letra y que terminan por otra. Por ejemplo, el asterisco, que representa cualquier número de caracteres. Por ejemplo, todos los nombres que terminen por asterisco es Z. Otro ejemplo, buscar las personas que tienen un nombre compuesto y uno de los dos nombres es Luis. Entonces se debe escribir el siguiente criterio. Como entre asteriscos Luis o como asterisco más Luis más asterisco. Access va a agregar todo el como. Y después también existe otro operador que es el signo de pregunta, que va a representar un solo carácter. Por ejemplo, que en una tabla esté Jiménez con G y Jiménez con J, eso no nos va a interesar a nosotros. Entonces se va a poner signo de pregunta Jiménez, que representa un solo carácter. Y por último se encuentra el numeral, que representa cualquier dígito en la posición especificada. Por ejemplo, 12 numeral 45, el programa va a buscar un registro en el cual los dos primeros dígitos sean 12 y los dos últimos 45. Al introducir una expresión con uno de estos tres operadores que dijimos anteriormente, Access va a añadir automáticamente el operador como ya lo explicamos. Bueno, estos son algunos de los operadores que se utilizan como criterio para realizar consultas. Esperamos que este tutorial haya sido útil. Nos vemos la próxima.